Hola y bienvenidos a Zona de Trabajo. Hoy es una entrevista muy top relacionada con el tema del deporte, que a mí personalmente me encanta el deporte. Pues, y encima es una chica que controla. Eh, Hoy tenemos a Lidia con nosotros, que es técnica de sala y de actividades dirigidas. Entonces ella nos va a contar un poco todo lo relacionado con temas de gimnasio, a qué se dedica exactamente, lo que hace, pros y contras, etcétera. ¿Vale? Vamos ya con ella y, y que nos cuente. A ver. ¿Qué tal, Lidia? Ya te estamos Buenas, viendo. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí un parón entre un trabajo y otro. Un trabajo y otro. Sí, Estás en varios trabajos. estoy en dos gimnasios. Por las mañanas estoy en un centro municipal y por las tardes estoy en un centro deportivo, pero que es privado. Vale, es decir, ya así de primera lo que vemos es que es por necesidad, es decir, en un gimnasio solo no te da o no te dan las horas suficientes o es habitual en este sector el estar en varios centros. Sí, si te dedicas al mundo del fitness, porque claro, depende de lo que estudies, el mundo del deporte, el sector deportivo es muy amplio. Tú te puedes dedicar, depende de lo que estudies, al mundo de entrenamiento de alto rendimiento, puedes estar en el sector de educación, puedes trabajar en todo lo que es gestión deportiva, y hay la parte de instalaciones deportivas. El sector de instalaciones deportivas actualmente está un poquito reticente a darte 40 horas así en un sitio fijo, ¿vale? Una jornada completa, Una es decir, en jornada un centro, completa. no. No, no es lo habitual. Sí que es cierto que gente que hace mucho tiempo que está en ese centro deportivo, no digo que no, que pueda tener las 40 horas. Eso también depende de la filosofía del centro. Hay centros que sí que apuestan por las 40 horas, 36 horas, y hay centros que apuestan por fraccionar las horas, 20, 30, más de 30 no suele ser habitual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me pongo mala o me lesiono, que es habitual en nuestra profesión, ¿Mm? lesionarnos. Es más fácil cubrir esa baja si yo hago 20 horas que si hago 40 horas. No es lo mismo. Tengo que disponer de más técnicos al cubrirme 40 horas que al cubrirme 20 horas. Con esa carga Claro. adicional que supone que un técnico cubra mis horas. Porque le estás pidiendo, por ejemplo, que trabaje 20 horas más 5 horas mías, ya son 25. Eso es carga física. Claro. Entonces, es más fácil si yo solo tengo que cubrir 20, 30 o 40 horas, es complicado. En el momento que se está hablando desde el punto de vista del coordinador a la hora de gestionar, ¿eh? Claro. Vale, Pero pero bueno, entonces, es decir, que prácticamente es obligatorio lo que comentábamos, que tienes que estar en más de un centro, vamos, ¿no? claro, Si no, si hay perfiles de técnicos que dicen, bueno, yo estoy estudiando, entonces me va vale, súper bien porque por la mañana o por la tarde trabajo y luego en la otra fracción del día pues estudio. Y eso a la hora de compaginar va muy bien. Pero los que nos dedicamos única y exclusivamente a este sector, que ya hemos estudiado, que ya tenemos nuestra carrera y queremos un horario de 40 horas, de buenas a primeras es muy complicado. Y lo más normal es que seas multiempleado, que tengas dos gimnasios, que hay otros que están trabajando en un gimnasio y luego tienen entrenamientos personales que no van asociados al centro. Hay otros que están en asociaciones deportivas, pero siempre buscando extra multitarea. vale. Porque Lidia, ¿tú qué has estudiado? ¿Qué estudios tienes? Yo tengo en la carrera de INEF más un máster de Sports Management. Aparte de todo esto, tengo todas las formaciones de Les Mills, tengo formación en Pilates, eh, Tela. Hmm. también tengo algún curso de natación para bebés de Hortos.
tienes como lo básico, que es INEF, Mm. después tienes el máster y después para dedicarte en el mundo del fitness y actividades dirigidas, sí que es cierto que tienes esas formaciones específicas de cada actividad dirigida. Vale, claro, tienes que tener esa formación específica y te tienes que ir reciclando, porque si sale Obvio. Pilates tal, tú tienes que hacerlo, la formación para poder ser... Sí, pero esto creo que ya es una cosa de todos los sectores, que continuamente te estés reciclando y que te estés formando, ya no es una cosa de un sector en concreto, sino que a día de hoy, con toda la información, con todas las nuevas tecnologías o aportaciones que van en cada sector, yo creo que ya es una cosa obligada personal y de la empresa también de que nos estemos reciclando continuamente. Sí, correcto. Hago un inciso yo, por ejemplo, en el tema informática, telecos y demás, en las empresas, por ejemplo, ya se da la formación. No es una formación avanzada, pero se da una formación en según qué lenguajes y demás, por lo que entiendo que en deporte también, Hmm. dentro Eh, del propio centro os dan alguna, o sí, subvencionan, o... sí, depende de cada empresa, pero lo más lógico y lo que normalmente se hace, sobre todo en baterías de programas como Les Mills, Body Pump, Body Combat, todo esto, si quieres dar una clase de body pump, tienes que estar formado. Entonces, Claro, si no estás formado, normalmente la empresa te paga la formación. Y entonces, cada 3 meses hay los reciclajes de las nuevas coreografías y así. Esto Les Mills, que es una marca de productos de actividades dirigidas, sí que lo tiene como muy a rajatabla. Y entonces, si la empresa quiere ofrecer ese servicio, ya sabe que va a tener que formar al técnico y a llevarlo a esos reciclajes. En otras actividades como pilates y así, la formación es normal que te la pagues tú. Sí que hay reciclajes o formaciones internas para apoyar a esa formación inicial tuya, sí. O también en el ciclo en spinning, la formación te la pagas tú. Y es la empresa vale, la que te hace los reciclajes y las formaciones internas. vale, vale, vale. O sea que hay, Interesante. hay una aportación del propio técnico y después lo que se quiera implicar más o menos en la empresa, porque ya te digo, hay empresas que se implican muchísimo en las formaciones internas, en que el técnico tenga toda la información necesaria para desarrollar un servicio de calidad y hay empresas que este factor no lo tienen en los puntos principales. Claro, a ver, yo entiendo que debería estar en los puntos, vamos, debería ser algo importante, ¿no? Porque es el servicio que vas a ofrecer a tus clientes, parte de ahí, de que todos Sí, tus técnicos estén y además, formados. y además que estás tratando con personas, o sea, Claro, nuestro trabajo ya no es tanto como técnico de fitness o técnico de actividades dirigidas, sino que cada vez más el técnico de fitness se está convirtiendo en un coach, en un asesor, que lo que prescribe es ejercicio. Entonces, te viene la gente que no sabe y tú tienes que tener todas esas herramientas para informar a esa persona, ya no solamente de los gustos, de lo que necesita o lo que no necesita, sino que cada persona a nivel físico es un mundo. O sea, una persona no es igual dos veces, aunque las clones. ¿Por qué? Porque han tenido un estilo de vida distinto, han tenido unas lesiones, unas patologías, unas enfermedades o no tienen nada. Esto es muy improbable, ¿eh? Siempre tienes algo y más cuando pasan los años que empiezas a ser adulto, senior. Pero claro, a ti te viene una persona y te dice, tengo este historial clínico, tengo estos gustos, ¿qué me puedes ofrecer para que yo pueda alcanzar este propósito? Y tú tienes que tener esa empatía, esos conocimientos, esa seguridad que al final no solo somos un técnico, sino que llegamos a ser coach de la prescripción del ejercicio.
para que esa persona, en vez de ir a, a suprimir esas dolencias con fármacos, pueda tener una calidad de vida a partir del ejercicio. Claro, que estamos hablando de salud, claro, que no Claro, es cualquier cosa. Y puedes claro. provocar lesiones si no se hace una buena pauta, ¿no? Y demás. Por eso Claro, el ejercicio individualizado cada vez está ganando más peso. Es decir, el entrenamiento personal antes se pensaba que era algo único y exclusivo de un sector de la población y se entendía el entrenamiento personal como algo lujoso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un coste adicional. Tú te apuntas a un gimnasio y entonces tú tienes unos servicios. Y el entreno claro. personal siempre es un servicio que tienes que pagar a más a más. Pero a raíz de la pandemia ha habido mucha gente que se ha concienciado en que cada vez más la prescripción del ejercicio es individualizado. Eso le ha dado un margen de terreno al entrenador personal, pues que lo ha querido conseguir vía online, vía páginas Mm. web, vía me voy a la calle y monto un grupo, pero cada vez más esto ha salido a raíz de que las personas somos conscientes de que la prescripción del ejercicio, cuanto más individualizado sea y más hecho a medida sea para mí, voy a tener una probabilidad de éxito mucho mayor. Claro, adaptado a tus hábitos también, ¿no? A Claro, tu tiempo que tengas para poder hacer deporte. claro, y entonces el técnico de fitness, actividades dirigidas, entrenador personal, tiene que tener una formación continuada y unos conocimientos, pues que es que no se acaban. O Claro, sea, tienes que estar preparado y y ya no es preparado en conocimientos, sino que tienes que tener esa empatía porque estás tratando con personas y a veces te están dando una información que es muy sensible ya, claro. y tienes que saber comunicarte con ellos con esa información sensible de una manera que no los hieras, porque a veces te están hablando de cosas muy, muy, muy sensibles. Claro, hacéis de Entonces, psicólogos también a la vez. Es, es que y de- al final hacemos de todo. claro, Por eso en la carrera se estudia sociología, psicología social, psicología aplicada al deporte, pero hay una parte de psicología desde muchas vertientes que también damos, porque al final estamos tratando con personas y la persona aquí dentro es un mundo. claro. ¿Y también hacéis dietas o eso ya sería el nutricionista? Claro, Ah, porque eso también tiene su historia, ¿no? ¿sabes eso de cada uno sirve para lo que estudia y para lo que es? O sea, aquí ya nosotros somos técnicos de actividades dirigidas, somos entrenadores. Entonces, tú no puedes ser un fisio, a no ser que hayas estudiado fisio, o no puedes ser un nutricionista porque estás entrando en un intrusismo Hmm. que a veces no favorece. ¿Yo qué soy? Soy entrenadora personal, ¿no? O soy técnico de sala, o soy técnico de actividades dirigidas. No soy nutricionista. Entonces, no puedo ejercer porque tengo conocimientos básicos de nutrición aplicada al deporte, que también se estudia en la carrera, pero yo no soy nutricionista. Entonces, yo hablo de lo que sé y hablo de lo que estoy formada, pero nunca hablaré de, de nutrición o de fisio. Sí que puedo detectar una necesidad, porque ahora con análisis corporales y todas estas historias, sí que detectamos que quizás esta persona necesite un entrenador personal, un nutricionista, un fisio o simplemente que vaya al médico a que le diagnostiquen. Pero hay unos protocolos que nunca se deberían saltar. Primero el médico, después el fisio, después el nutricionista y después los profesionales del deporte. Si tú, porque tienes conocimientos, porque has leído, porque no sé qué, quieres hacer de algo que no eres, estás siendo intrusista
y al final lo que hace es desfavorecer tu profesión o desfavorecer el servicio de calidad que estás queriendo hacer. Porque a veces a mí me dicen, bueno, y en cuanto a nutrición, ¿qué dieta tendría que seguir? Y yo les digo, a ver, digo, yo si quieres, te hago una programación, te planifico, te digo qué es lo mejor para ti en cuanto a entrenamiento, pero no soy nutricionista. Por Muy eso bien. hay un servicio de nutrición que si quieres, pues se te deriva y podemos trabajar un trabajo paralelo entre nutricionista, fisio y, y entrenadores personales. Es un triángulo perfecto. Pero yo nunca entraré en la franja del nutricionista o nunca entraré o supliré al fisio. Simplemente vamos a trabajar en equipo y vamos a trabajar paralelamente para que esta persona, al final, lo que queremos todos es que consigan ese propósito, que lo consigan con éxito y que eh, sean personas autónomas haciendo deporte. Claro. Sí, la pregunta iba justo por lo que acabas de comentar, Lidia, de que cada vez más, lo del fisio sí que no lo tenía tanto en el triángulo, pero sí que cada vez más veo que trabajan más, tanto el nutricionista como con el técnico, ¿no? De musculación o de lo que le haga falta. Claro, porque, o sea, tú míralo desde este punto de vista. ¿Tú cuántas horas te pasas entrenando al día? El día tiene 24 horas. De Dos estas, como mucho. dos como mucho. Vale. Después de estas 2 horas, ¿cuántas comidas haces? Haces como, Después, sí, antes o después, durante el día, vale, sí, cinco haces, o haces seis. como 5 comidas, ¿no? Hmm, Vale, para compensar esta báscula de hmm. 2 horas de entreno, 5 comidas, 24 horas, bueno, 22 horas que no estás entrenando, tiene que haber un equilibrio a la hora de ver qué como, si lo que como está, claro, si tengo un metabolismo rápido, un metabolismo lento, si mi trabajo es sedentario, es activo, influyen muchos factores. Entonces, de estas 2 horas que estás entrenando, tienes 22 horas más que no estás entrenando. Entonces, todo el consumo calórico de lo que vayas a comer, ¿cómo lo gestionas? Entonces, al final, Claro. la figura del nutricionista también es un coaching de, vale, ¿a ti qué te gusta comer? ¿Qué preferencias tienes? Y al final es encajar las piezas de un puzzle para que todo esté en su sitio y bien puesto. Claro, adaptado a cada persona, lo que decías, Claro. porque si no, las dietas en lo típico se abandonan al primer mes y los entrenamientos igual, como no estén bien adaptados a los hábitos de la persona, Y después el pues efecto tampoco. rebote que eso puede causar. Una dieta mal programada o un entrenamiento mal prescrito, el efecto rebote que esto hace a la persona puede perjudicarle bastante. Entonces, y creo que la concienciación de todo esto, cada vez sí que se va teniendo más concienciación, pero no la que se tendría que tener. Porque, bueno, me apunto al gimnasio. Vale. ¿Qué voy a hacer al gimnasio? No lo sé, yo me apunto al gimnasio, veo al de al lado que hace pesas, pues yo hago pesas. Vale, pero ¿a ti te van bien este tipo de pesas? ¿O a ti qué te va mejor? Entonces ahí es donde entramos nosotros. Claro, Pero tenemos que decirlo de una manera profesional, teniendo unos parámetros en cuenta. Entonces al final es eso. Es, entonces ves que está subiendo, ¿no? La demanda de entrenamientos planificados, ¿no? Personales para cada uno. sí, eso de lo que aún existe, ¿eh? Y va bien, porque una persona que nunca ha entrenado y que no quiere ir a la suya, que te pida una planificación estándar, lo que antes se ponía en las paredes de la sala de fitness, perder peso, musculación, rehabilitación, y tú lo seguías. Las Eso, genéricas, estas sí, típicas, ¿no? las estándares, pues estas aún se están prescribiendo, pero no tienen un seguimiento tan alto por parte de la persona, porque bueno,
Ahí es clic, clic, ¿qué quiero? ¿Perder peso? Vale. No tienen una fidelización tan drástica y, y el éxito nunca llega o casi nunca llega. Es que yo no quiero entrar en la dinámica de nunca, siempre, pero un 98-99% de las veces el éxito en esas planificaciones no llega, llega el abandono. En cambio, una planificación, una programación individualizada, la capacidad de éxito y de enganche de esa persona es mucho mayor. Claro, y también yo creo que el hecho de que paguen, que al final tienen que pagar el servicio pues, del técnico, del nutricionista y demás, les hace implicarse más, ¿no? Hay Sí, mayor implicación por el sí, hecho de estar. el término gratis en cualquier cosa, ¿eh? El término gratis engancha mucho porque cuando hay una promoción gratis o cuando hay un servicio gratis, ostras, es gratis. Me vaya bien o no, yo lo voy a coger porque es gratis. Claro, Una vez lo tienes, el valor que le das a eso gratis, como no te ha costado nada, es cero. Hay gente que no, ¿eh? No voy a generalizar, pero por norma general, algo gratis que no te ha costado nada, entonces tú dices, me sirve, vale, no me sirve, lo tiras, pero no le das un valor. En el momento que tienes que pagar, aunque sea un solo euro, aunque sea 50 céntimos, ya tienes que pagar. Ya has tenido que hacer el esfuerzo de decir, de pensar si eso me va a ir bien o no, si eso es lo que quiero o no, y tendré que pagar, tendré que coger de mi bolsillo esos 50 céntimos, euros, lo que sea, pero ya tengo que pagar. claro, Y a día de hoy pagar cuesta mucho porque las nóminas cada vez son más justas. hunden menos. Sí. Sí, sí. Entonces, el mero hecho que algo se tenga que pagar, y adiós, Hmm, un momento, ¿es lo que necesito? ¿Se va a ajustar a lo que yo quiero? Entonces, esa reflexión, cuando lo pagas, le das mucho más valor. claro, También eres mucho más exigente a que te den una calidad de servicio óptima. claro, De también, ahí, claro. de ahí y eso lo encuentro genial, ¿eh? Porque Hmm, así el técnico al que le estás demandando ese servicio tiene que ser excelente, no lo siguiente. claro Pero, que esté preparado. Sí, mm, perdona, Lidia. no, y después hay la controversia esa de qué es lo que paga una persona por un entreno personal, el tanto por ciento que se lleva el técnico y el tanto por ciento que se lleva la empresa. Entonces, muchas veces el tanto por ciento que se lleva el técnico es menor del tanto por ciento que se lleva la empresa. Entonces, a veces la implicación o la excelencia se ve repercutida por eso. Pero el usuario paga. Entonces, lo que Claro, quiere es un servicio excelente. claro, ahí el centro de turno se lleva su parte, claro. Al final Sí. Normalmente es un, comen de lo que paga el socio, normalmente es un 60-40. 60 centro, 40 el Sí, técnico, ¿no? sí. Nunca es 50-50 o muy pocas veces, porque seguramente habrá sitios que sí, pero por norma general, para no decir números exactos, el tanto por ciento que se lleva la empresa es mucho mayor que el tanto por ciento que se lleva el técnico. Claro. Entonces, a la hora de captar clientes, pues te lo piensas dos veces, porque O se buscan fuera, ¿no? sí, para que el Del 100% centro. sea para ti. Mm. Porque claro, una planificación o una prescripción del ejercicio es, es complicado, o sea, no es, hoy estoy inspirado, ¿qué le voy a hacer a esa persona? No, es trabajo fuera de la hora de trabajo. Vale, Entonces, no lo haces, no tienes un margen, sino claro, tú en el gimnasio estás haciendo actividades o lo que sea y luego en tu casa tienes que prepararlo. claro, y es fuera de mi horario laboral, estoy planificando, estoy programando y estoy prescribiendo ejercicio. Entonces, el tanto por ciento no tendría que ser así,
porque si yo en mis horas no remuneradas estoy trabajando, mi calidad de vida también se ve repercutida. Entonces, si soy capaz de absorber cinco personas, si lo tengo que hacer fuera de mi horario, pues normalmente te voy a coger dos, Claro, porque también quiero vivir. obvio. Y encima si estás en 2 centros y lo que comentabas, claro, es Claro, que claro. no compensa. Al final, ¿qué pasa? Que hay en los centros hay mucha rotación de personal. Por Debido a eso, esto, ¿no? debido a Claro. esto, claro. ¿Los contratos suelen ser eh, rollo de obra y servicio o hay indefinidos también? Claro, antes de la reforma laboral del abril pasado, tenías fijos discontinuos, Vale, tenías por horas, había más diversidad. Ahora no, ahora a raíz de la reforma laboral tienes, lo más normal es que sea indefinido, vale, o si no, fijo discontinuo porque los cursos de natación, por ejemplo, de los niños, los escolares, van de octubre a junio. Pero vale, normalmente o son fijos discontinuos o si no, la empresa te hace indefinido y cuando se termina el curso escolar, como ahora hay campus y actividades extraescolares durante el verano y así, pues lo que no haces durante el curso escolar ya lo haces en el campus. vale. Es decir, que al final todo el año tenéis faena en un Sí, centro deportivo. normalmente en agosto hay muy poca faena, pero eso es normal porque es verano y la gente se va. Pero sí, antes sí que había más variedad de contrato, ahora es o fijo discontinuo o indefinido. Vale, bueno, eso está bien. Sí, en eso se ha ganado un poquito. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿tú, Lidia, recomendarías el trabajar en un gimnasio si alguien está pensando en un futuro, dedicarse a ello y demás? Sí, no. O sea, sí, porque... Pero tienes que tener claro una serie de pros y contras. Entonces, es un trabajo muy vocacional. No cualquiera lo puede hacer, porque sí que es cierto que hay otros tipos de trabajo que tengas vocación o no, lo puedes desempeñar. Es un trabajo muy, 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 muy vocacional, que normalmente todo lo que necesitas para estudiar y toda la experiencia que necesitas para desempeñar eso, a nivel económico, no está bien compensado. Ya, Entonces, y nuestra profesión, quizás no todo el mundo se ve con 67 años dando clases. Entonces, tienes que tener en cuenta que tu periodo laboral no será hasta la jubilación, a no ser que asciendas a coordinación o a dirección, pero ya te estás metiendo en gestión. Pero única y exclusivamente fitness, actividades dirigidas, es que es imposible llegar a los 67 años dando el 100% en todas las clases. claro. Porque físicamente, aunque por vocación y por espíritu lo quieras, físicamente no vas a poder. O sea, yo ahora tengo 35 años y ya empiezo a notar que dices, uff, La recuperación, ¿no? Que no es tan rápida. que dices, bueno, a ver, el fin de semana existe para vivir, no para estar. Pues imagínate de aquí 30 años más. Es que Claro. no lo puedes pensar, porque si no dices, me voy a otro tipo de trabajo, que es muy agradecido, porque trabajas con personas, trabajas ayudando a la gente a que se supere cada día, porque vienen muchos perfiles distintos. Hay gente que físicamente tiene, mucho, tiene muchos, ¿cómo se llaman? Caminos abiertos, tiene una patología, tiene una enfermedad. Muy Detrás, complicado, ¿no? sí, tienen situaciones que dices, ¡buah! Y Claro. el estar en un gimnasio una hora le dan la vida. A veces el ir al gimnasio, y ahora esto es muy generalizado, ¿eh? Pero le quita horas de ansiedad o les quita horas de psicólogo, porque ahí
se desestresan, dejan en la puerta todas sus mierdas y están por y para ellos. Entonces, encontrarse ahí en una actividad dirigida o entrenando les da la vida. Entonces, ¿es muy gratificante? Sí. Después también es verdad que te encuentras el típico perfil que te dice de todo menos bonito. Entonces, hay que valorar cuánta gente estás ayudando, cuánta gente te lo agradece, que normalmente es mucha gente, enfrente a esa persona que es así en todos sus aspectos. No es que tenga algo personal contigo, sino que es así. Pues ya suficiente es ser así. Claro, no te lo tienes que tomar como algo personal, Claro, ¿no? no te Sino que bueno, ya bastante no, tiene. es pues bueno, mira, de perfiles así hay en todos sitios. Sí. Es una profesión muy bonita, pero a nivel compaginarlo con la familia, conciliación familiar. Conciliación familiar, tema nóminas, tema jornada completa, tienes que valorarlo. Porque lo que hace mucha gente también es, durante un periodo estoy trabajando en un gimnasio, pero yo estoy estudiando la carrera de nutrición o estoy preparándome para MOSU, o sea que no es un sitio de paso, Vale, para luego terminar siendo pues lo que quieres ser, ¿no? Entonces eso hace que haya mucha rotación, esa rotación cansa al usuario porque no tienen un referente y eso hace que nuestra profesión no tenga el valor que tienen otras profesiones. Cuando estamos haciendo un trabajo que creo que es muy importante claro, sí, sí. para la salud de una persona, tanto Y física, psicológica como social. totalmente, y cada vez más. De hecho, cada vez los gimnasios están más llenos porque cada día que pasa hay más sedentarismo por los tipos de trabajo que hay y demás. Entonces ese momento es como el que te dedicas a ti, a tu cuerpo, Mm. lo que tú Pero comentabas, ¿no? ¿qué pasó en pandemia? Decathlon se quedó sin stock de pesas, porque la gente necesitaba hacer ejercicio. Te encierran durante 3 meses en tu casa sin poder salir, pues te coge una ansiedad, un agobio, un quiero desestresarme, que Total. Decathlon, ya te digo, no tenía stock de pesas. Qué Entonces, heavy. Entonces, esto, sin ir a un extremo tan extremista como fue pandemia, porque en pandemia recuerdo que muchos centros utilizaban Instagram para hacer clases de actividades dirigidas en directo. Es verdad, cierto. O Sí, se sí. hacían vídeos de planificaciones o hoy vamos a entrenar tal y hacíamos vídeos. O sea, esto se hizo ¿por qué? Pues porque el deporte en nuestra sociedad actual es necesario. ¿Cuánta gente sale a día de hoy a correr y hace 40 años no salía nadie a correr? Y si salías a correr, eras el friki del pueblo. Sí, sí, Entonces, sí. estos cambios sociales hacen que a día de hoy la actividad física y el deporte necesite de un respaldo a nivel eh, darle importancia, darle valor desde, desde la profesionalidad, desde la rigurosidad, que creo que a día de hoy no tiene. No, no sentí valorado, tú no te sientes valorado. Es decir, tú crees que el sector como tal no está valorado como se merecería, ¿no? No, porque hay mucho intrusismo. O sea, no estoy culpando desde fuera, sino que estoy culpando desde fuera y desde dentro. O sea, tanto las instituciones deportivas como instituciones que no son deportivas, tanto personas que no están en nuestro sector como sí que lo están, a veces han hecho que haya un intrusismo que no tendría que haber. O sea, yo quiero ser médico, voy para médico, estudio medicina, hago mis prácticas, hago mi interinaje y hago lo que tenga que hacer para, para ser médico. Por eso tienen, y sobre todo desde el colegio de médicos, tienen un respaldo inmenso. En nuestra profesión no. ¿Por qué? Porque ha habido titulitis oficial, títulos no oficiales, que si cursos
pilates esto, cursos culturismo eso, cursos no sé qué, en vez de apostar por una carrera, una IFP, lo que sea, hay instituciones, Hortos, hay instituciones como, creo que era AE, bueno, no me acuerdo, pero hay centros homologados Vale. para no centrarme en nombres específicos. Hay centros homologados de formaciones oficiales que lo que hacen es valorizar nuestra profesión. En el momento que, que yo estudio algo que no es oficial, que es, que es una masa más, no digo que esté mal, sino que es una masa más de mi titulación oficial, lo que estás haciendo es darle poco valor a eso que vas a desempeñar. Y eso creo que no es Ya. solamente de mi sector, sino que es en todos los sectores. Sí, Sí el que es, intrusismo hoy en día. sí, mm, sí que es cierto que el precio o el coste de un título oficial y de un título no oficial, el margen de diferencia es muy alto. Pero al final tienes que darle valor a lo que tú estás trabajando y a tu profesión. Claro, y la preparación de uno y otro será distinta, porque hay muchos cursos. Yo, por ejemplo, justo ahora que lo comentas, antes de ayer creo que vi un curso, por ejemplo, de nutrición, creo que valía 40 euros, pero eran 6 horas, creo, 8 horas, no sé, eran muy pocas horas. Claro, hay gente que quizás hace ese curso y dice, bueno, ya soy nutricionista, me hago una web, venga, voy a hacer aquí planes de nutrición, ¿no? Que Claro. seguro que los hay. Y no digo que tengas que estudiar el grado o la licenciatura, ¿vale? Porque, primero, económicamente no todo el mundo puede hacer un grado o una licenciatura, ¿vale? Pero a día de hoy hay centros homologados donde la calidad del servicio y de la formación es excelente. Especializado en lo que quieras. Especializado en Mm, entrenamiento personal, especializado en spinning, especializado en pilates, pero son homologados. Pero los títulos no oficiales, los cursos de 6 horas, los cursos de, yo qué sé, de lo que sea, ¿eh? O sea, mm. da igual si es un yoga, un pilates, un cycling, lo que sea. Si no es oficial, pues en vez de 400 horas, para decir un número, van a ser 6 horas. Y tú cuando estás en una entrevista de trabajo, al final no es mis 400 horas y mis 6 horas, sino al final es, tengo que ocupar o tengo que suplir tantas horas a una persona que le digas, vale, tus 400 horas valen 8 euros la hora. Te va a decir Ya, no, pero el de 6 horas te va a decir sí. Por 6 horas que he estado estudiando y me han dado el título 8 euros, pues es a lo que puedo aspirar. Y el de 400 horas te va a decir, no, yo necesito 12 euros la hora para amortizar mis 400 horas. Si el de 8, claro. si el de 6 horas me coge los 8 euros, al final, cuando nos manifestamos por unos sueldos dignos, te van a decir, pues si hay gente que me coge la hora 8 euros, ¿por qué tengo que subir los sueldos a la gente? Pero eso ya creo que es una, no solo del sector deportivo, sino en todos los sectores. Esta reflexión Mm, no únicamente la tendríamos que hacer en el sector deportivo, sino en todos los sectores. O sea, cierto. la Mm, calidad de formación, al final, tenemos que ser, que a ver, cuando sales de la carrera o cuando sales de esto, lo que quieres es trabajar. Y muchas veces coges el primer trabajo, sean 5 euros, sean 6 euros, o sean lo que sea. Pero llega un momento que dices, ¿yo cuántas horas me he pasado o cuántos años me he pasado estudiando? ¿Yo valgo 6 euros la hora? Yo no valgo 6 euros la hora. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia, tengo una formación, tengo una manera y tengo una aspiración que no valen 6 euros, valen el doble. Pero totalmente. si hay gente que coge esos 6 euros, mi aspiración y mi ética se van
Bueno, es Ya, que dicen, al carré, ¿no? sí, al carré, Sí. o sea, voy a coger a la persona de 6 euros y es una cosa de concienciación. Por eso ahora estamos en un momento que casi todos los sectores se están manifestando. Claro. Es que es lo que dices, que la gente que está muy preparada debería tener un salario acorde a esos conocimientos adquiridos, esa experiencia y demás. Pero claro, como no se mira siempre la excelencia, sino si me viene uno por la mitad, aunque tenga el 1% de conocimientos y ya me va resolviendo la papeleta, pues lo cojo. Y ya está, y Claro, ahí pero está el tema. no es eso, o sea, Mm, ¿cuánto dinero ha costado mi formación? Solamente claro, mira el máster, no miramos ni el INEF ni nada, solamente mira el máster. A mí me becaron con el 42% del máster, ¿vale? O sea, hay un 42% que fue becado, pero yo pagué el resto y creo que eran 260 al mes durante 2 años, se fue a los 6.000 euros. 6.000 euros. ya ves, ¿Cómo, claro, cómo amortizo yo los 6.000 euros del máster? Porque cuando estudias quieres amortizar eso, ¿no? claro. O al Sí, lo menos, haces al final para llegar a unas condiciones claro. Y la salariales buenas. expectativa es amortizar el dinero que previamente he pagado para poder desempeñar esa función. Pero yo no lo puedo amortizar si no llego a los 1.000 euros. O sea, no. Claro, Cómo quieres que pueda amortizar si no llego a fin de mes? Sube la luz, sube el gas, sube todo, el alquiler, mm, la menos comida. la nómina sube todo, cierto, ¿eh? Claro, Totalmente. ¿cómo puedo pensar yo en amortizar el máster? No digo ni la carrera, solamente fijémonos en el máster. ¿Cómo puedo pensar en amortizar eso si los salarios no suben? Si solamente tengo que estar pensando en las facturas. Es imposible. Pero cuando vas a buscar trabajo, te piden todo, todo. Y Totalmente. encima, Mm. que en vez de que cobres 12 euros, cobras 6. Porque si no, detrás de ti hay 40 que van a trabajar por 6. Que aunque no tengan el máster, a la empresa de turno le da igual. Dice, bueno, eso que me ahorro. Mientras, Aunque el es que servicio sea ya peor. no estamos hablando ni del máster. Aunque no tengas la licenciatura, como a día de hoy hay cursos específicos, ¿qué hago? Cojo a 2 personas, una que esté titulada en entrenamiento personal, otra que esté titulada en actividades dirigidas, fracciono tu nómina, fracciono las horas. Si alguien de los dos se pone de baja, es más fácil cubrir, porque no es una persona a 40 horas, sino que es a 20. Les pago menos y encima, como en vez de contratar a una persona, contrato a más de una persona, yo saco beneficio de eso. Porque a veces, en según qué empresas, si vas contratando más gente, eh, como Tienes que bonificaciones, tienes subvenciones. bonificaciones. Mm, Entonces, al cierto. final dices, vale, pero ¿y yo cómo llego a fin de mes? Ya, Multiempleo. claro. Es decir, en tu sector es prácticamente obligado, ¿no? El estar en Ay, varias ramas al final, o haciendo por tu cuenta. sí, mm, sí, sí. Pero Ya claro, ves. Sí, porque al final, joder, es que estamos hablando con una persona que está licenciada en INEF y con el máster y un montón de cursos y experiencia de muchos años, ¿eh? sí, pero es Claro. que a día de hoy la FP también está dando una titulación de calidad. O Sí, sea, mira, justo lo hablamos el otro día en una entrevista. Esto. no es que nos quejemos única y exclusivamente los licenciados o los de grado. Vale que la titulación de INEF, de Ciencias del Deporte, sí que te da un abanico de sectores mucho más amplio, porque tienes alto rendimiento, tienes educación, tienes gestión, tienes instalaciones deportivas, ¿vale? Tienes más abanico y a nivel de crecimiento profesional, a partir de cierto punto, puedes llegar un poquito más alto. Que a veces no es tanto la titulación como los contactos, pero eso ya es otro tema. Pero a partir de cierto punto sí que te da margen para subir más arriba. Pero a día de hoy, la FP, a- a-
el servicio de calidad que ha generado puede competir con un grado, con una licenciatura. Al final, si la formación que están dando es de calidad, homologada, lo que llevamos diciendo todo el rato, si no es un curso no oficial de 6 horas, si es un curso que dices, es que además la FP te hace prácticas en empresas, Sí. ¿sabes? Está muy bien, lo hicieron muy bien, el plan que tenían. Entonces, una FP también puede trabajar bien de calidad. Al final es que tenemos que amortizar y tenemos que ser conscientes de lo que valemos. Porque a día de hoy, en todos los sectores quieren gente joven con experiencia de 60, 50, 60 años y eso no puede ser. No, Antes, sí, sí. antes, cuando salías de la carrera, te ponían al lado de una persona que llevaba años en la empresa y ibas aprendiendo. Y llegaba un día que volabas solo. Vale, eso se deja de hacer. Y la experiencia de la gente mayor, de la gente que lleva 20, 30 años en una empresa, es que no se puede comparar con una persona que necesita, que acaba de salir. No porque no pueda ser como esa persona, sino porque necesita tiempo. Exacto. Al final la experiencia se gana andando, es que no tiene más. Yo no digo que los recién salidos de cualquier titulación oficial no sean válidos. Es que nadie les ha dado la oportunidad. O sea, es carne fresca que entra en el mundo laboral. Y muy probablemente, a nivel intelectual o a nivel de formación, les den 10.000 vueltas a gente que lleva 40 años. Pero es que hay que buscar un equilibrio entre la gente joven que sale de las carreras, FP, módulos, Sí, de lo los que sea, estudios, de ¿no? los estudios, son gente joven, gente con ganas, que la vida aún no les ha dado ninguna hostia. Entonces, tienen muchísimas ganas. O sea, es un Fórmula 1 que aún no ha corrido. Entonces, necesitan tiempo. Pero es que hay todo un sector de la profesión que es más adulta, que lleva experiencia, bueno, es que no te la acabas. Y esa experiencia vale oro. Y eso en muchos sectores no se ve o no se quiere ver. La experiencia de la gente más adulta no se enseña en las academias. Entonces, hay que buscar un equilibrio, porque cada vez la población es más grande, cada vez aguanta más, el periodo laboral cada vez es más extenso y cada vez nos jubilamos antes o nos prejubilan antes. Ya, sí. Y esa, Justo exper perdona, di y ahora. esa experiencia se pierde. Entonces, Hmm. entras en el puesto y no hay nadie. Y claro, es cuando te empiezan a decir, es que tú no vales. No, yo sí que valgo. Y valgo mucho, pero necesito tiempo porque soy joven. Y esa persona de 50 años vale muchísimo. No porque sea mayor no vale o está fuera del mercado. Esa persona vale oro porque tiene una experiencia acumulada de muchos años. Entonces, Hmm. el equilibrio y hacer equipos de gente joven con gente más adulta es lo que da riqueza a la empresa. Y eso se está perdiendo. Muy buen apunte. Es que además lo que acabas de comentar se extrapola a cualquier sector. Sí, no, Es un es binomio que perfecto. no es un problema del sector deportivo. El sector Hmm. deportivo se ve más claro porque el nivel de exigencia física cada vez es mayor. Entonces, tú Claro. no puedes estar a los 67 años haciendo una clase de boxing al 100%, porque es que es imposible. Pero esta reflexión en todos los sectores, y es un problema de sociedad. Hmm. Llega un Totalmente, sí. momento, llega un momento, creo que es entre los 45 y los 55 años, que ahí no te contratan porque eres mayor, vale, pero es que yo hasta los 67, ¿qué hago? Y es un periodo que no te contratan y te echan.
Entonces, ¿qué haces? ¿Monto mi propia empresa? No puedo. Me acaban de echar. Sí, es Mm, sí, eso habría que... Es que lo que tú comentas, al final, un joven te aporta unas cosas que una persona más mayor no te aporta, pero la persona sí. mayor te aporta unas cosas que el joven no te aporta. Entonces, es lo que tú dices, tiene que haber un binomio de un mix de todo un poco y cada uno nutrir a la empresa con diferentes conocimientos, actitudes, etcétera. Y ya está. Pero es que eso en los pueblos se ve mucho. Porque una familia tiene un trozo, un terreno de almendros, de olivos, de lo que sea. Tú ves al abuelo, al padre y al hijo. Y se van pasando la información generación a generación. Y el padre quizás hará cambios que el abuelo no hacía, pero cogerá esa experiencia para decir, mira, yo cambiaré esto para que el olivo crezca de esta manera. Y lo traspasará al hijo. Y el hijo dirá, mira, yo haré esto del padre y esto del abuelo. Y encima aportaré esto mío, o no haré esto. Pero esto es experiencia de la vida. Y se va Porque, enriqueciendo, exacto, va claro, alimentándose. ¿por qué no se puede hacer en el mundo laboral? Porque hay demasiada competición o competitividad o queremos ser mejores que los otros y nuestro ego no puede ver que quizás mi compañero es igual de bueno que yo y que juntos podemos hacerlo. Podemos ser imparables. Porque al final el trabajo en el equipo cada vez se ha perdido más. O sea, las reuniones de equipo, al menos en mi sector, cada vez son menos. ¿Por qué? ¿Por qué me coges a mí en una... Es una chorrada, ¿eh? Quizás es porque por horarios y así tampoco puede ser. Pero ¿por qué se pierden las reuniones de equipo? Son súper importantes. Hay un problema y entre los compañeros y coordinación también resuelven ese problema. ¿Por qué se pierde esto? Por la individualización, por la competitividad. Porque si yo soy mejor que mi compañero y si le puedo pisar, pues quizá me quedo sus entrenos. Eso no puede ser. Ya. Claro, lo que se dice, ¿no? Que al final tu peor enemigo está en el trabajo, ¿no? Por el tema de que es tu rival, pero no debería de ser así, porque lo que comentas, que lo suyo es crecer todos juntos. Al final, si la Claro, empresa va mal, todos van mal. Eso claro. está claro. ¿Por qué una persona que lleva 30 años en la empresa no puede ir conmigo, que llevo 2 días, y hacer un traspase de información, un, una comunidad de te cambio esta información nueva por esta experiencia? ¿Por qué esto no se hace? No, es más fácil echar a una persona que lleva 30 años, que eso acarrea un sueldo, contratar a 6 jóvenes que me van a pedir menos dinero por nómina y encima salgo ganando yo. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Ya. ¿Sabes? Totalmente. Estás describiendo, sí, el mundo laboral actual, es que no tiene más. Sí, sí. Y en tu sector es lo que comentas, que se enfatiza más, porque cuando llegas a una edad avanzada, es un poco, muy entre comillas, como que ya no vales, ¿no? Porque claro, como ya no aguantas 25.000 horas al día haciendo 25 clases, Pero pues ya no... en cambio, esa persona entra por la puerta un usuario y te dice, le pasa algo. En esa espalda hay ansiedad. En eso no sé qué pasa algo. Entonces va para allá. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? Y no han hablado, ¿eh? Simplemente ha detectado por una postura, por un gesto. Y eso al final tratas con personas, ya los ves. Pero una persona que acaba de salir de la academia, eso no lo ve. Es, pero no porque no sea capaz, ¿eh? Insisto, la gente que sale de nuevo al mundo laboral, lo único que necesita es tiempo. Y, Sí, rodaje y darse rodaje, hostias, como decías, y claro, experiencia. claro. Porque Lidia, tú al día, ¿cuántas actividades haces? Es decir, ¿cuántas clases puedes llegar a dar? ¿Y de qué disciplina o qué especialidad? Un montón, ¿no? Claro, es que aquí estás en el multiempleo. O sea, sí que es cierto que las empresas cada vez más intentan equilibrar un poco la carga física, ¿vale? Y eso es algo que antes no se hacía y que actualmente
se hace. Pues una persona, si trabaja 5 horas o 6 horas o lo que sea, no le vamos a dar todo clases de impacto porque a los 3 meses se va a lesionar. Entonces, sí que es cierto que a la hora de hacer los horarios, sí que se intenta ver el tanto por ciento de carga física que le das a ese técnico. Pero eso, esa planificación que dices, bien, por fin lo hacen, que antes, insisto, antes no se hacía. Antes hacías 4 body pumps, 3 cyclings y si te podían poner algo más de impacto por si acaso, te lo ponían. Ahora no. Ahora el trabajo de un coordinador sí que se ve reflejado mucho en los horarios de, mira, pues si yo trabajo tantas horas tal, el lunes te pondré tanta carga, después te dejo descansar, el martes pues quizás no te pongo tanto, pero el miércoles sí que lo necesito. Sí que hay una reflexión, pero eso se ve truncado en el momento que te vas a 2 centros. Porque quizás en los 2 Vale. centros te están respetando la carga física, pero en el momento que juntas los 2 centros y ves todo lo que has hecho en el día, es porque, por ejemplo, en el centro que trabajo por la mañana, la gestión de la carga física la tienen muy... O sea, es algo muy importante para ellos porque al final esa persona no se te va a lesionar. Si no se te lesiona, no te coge la baja. Si no te coge Claro. la baja, no vas a tener que contratar a otra persona. Entonces, eso la carga física te la respetan bastante. Pero yo trabajo en otro centro, que sí, que solo trabajo 3 horas, pero esas 3 horas son de actividades dirigidas. Y al final del día tienes que sumar la carga física de la mañana y la carga física de la tarde, que seguramente los 2 centros se habrán regido por la misma equidad de que no se me lesione, no sé qué. En Claro. el momento que lo juntas, por mucho respeto o por mucha reflexión delante del horario, es, es carga que vas añadiendo. Claro. Entonces, Y un día, Lidia, por ejemplo, un día tuyo, más o menos un martes, miércoles, claro, ¿qué puedes llegar a hacer? Claro, eh, porque supongo que varía, ¿no? sí, como la fluctuación de gente en un gimnasio también varía, lunes, martes, miércoles la gente a full en el gimnasio. Sí, se nota. Sí. O sea, lunes, martes, miércoles ves que viene todo el mundo. Jueves, viernes ya empieza a bajar. Sábado y domingo es otro tipo de perfil, ¿vale? Entonces, dependiendo de si hay niños, si no hay niños, si hay unas actividades u otras, pues la fluctuación es distinta. El fin de semana es distinto. Pero lunes, martes, miércoles es a full y luego se baja. Entonces, yo el lunes, martes y miércoles estoy haciendo actividades dirigidas. El lunes me paso todo el día haciendo actividades dirigidas, tanto a la mañana como a la tarde. El martes ya empiezo a hacer un par o 3 de horas de sala de fitness, más actividades dirigidas por la mañana, más actividades dirigidas por la tarde. El miércoles también compagino 2 horitas de sala de fitness, 3 horas de actividades dirigidas, más 3 horas de actividades dirigidas. Al final te pones a contar y dices, 6 dirigidas no te las quita nadie. Que eso incluye cycling, Eso pilates. dependiendo de la buena gestión de las reflexiones de la carga física, pues, pero si eres un técnico polivalente, puede ir desde aquagym, pilates, yoga, body pump, body combat, dependiendo. Claro, que todo Entonces, eso al final es impacto, lo que comentabas, claro. es impacto, es trabajo de fuerza, porque si te dicen, ponte menos peso, vale, no dirijas toda la clase, tú ponte en una clase dirigida, empiezas a hacer lo que sea, tal ejercicio. En el momento que dejas la barra, hay 5 que han dejado la barra, pensándose que se había terminado. Al final tienes que dirigir con más, con menos peso, con más impacto o menos impacto, pero tienes que dirigir y hay un mínimo que tienes que hacer. Y al final, si tú le estás exigiendo a una persona que cargue 5 kilos o que cargue 2 kilos, tú no puedes ir con la barra sola. Ya, claro. Porque
tiene que ser un reflejo de llevar una carga mínima que a mí no me suponga un esfuerzo extremo, pero tampoco me puedo poner una barra sola, porque le estoy exigiendo a esa persona que se desafíe, que salga de su zona de confort, que entonces no puedo ir con una barra de palo. Claro, y esa persona no va a pensar, no es que lleva ya 5 clases, no, ahora está conmigo, ¿no? Y Ahora claro, está lo que piensa es conmigo, eso. claro, ahora está conmigo y en esa clase tiene que dar el 100%. Que después te Claro, dicen, bueno, pero solo dirige porque ya sabe. Sí, pero al final es la calidad del servicio lo que prevale. Y tienes que hacer el ejercicio, tienes que explicarlo, a la vez que sigues la coreografía, a la vez que das inputs para que él lo pueda entender, para que sea mejor. No es solo hacer el ejercicio. claro, es que se ve como fácil, no se ve fácil porque yo, por ejemplo, no lo veo fácil, pero hay gente que dice, bueno, ponerte ahí y hacer así. No, es decir, tela, es lo que hacéis Sí, y... pero es por eso que quizás eh, la calidad del servicio de un recién llegado, un salido de la academia, no es tan alto, pero si, por ejemplo, coges a un técnico que lleva 30 años o 10 años o lo que sea, te pones de sombra de esa persona y te pasas un mes, 2 semanas, lo que haga falta al lado de esa persona te va a dar herramientas para ser mejor. Y si tú encima le dices, ah, pues mira, yo aprendí en la carrera que si hacíamos esto, el señor que lleva 20, 30, también le va a aportar. Lo que no puede Sí. ser es que un recién salido de la academia, que es lo que pasa, lo metas delante de 20, 30 personas y le digas, venga, chaval, tú puedes. Y para adelante, claro, es... 20, 30 personas, que cada persona te va a decir, he pagado para venir y quiero una calidad del servicio. Y lo metes ahí delante de los toros. Y eso se hace, ¿eh? Ya, me imagino. Y en sala de fitness, Lidia, la tarea tuya, ¿cuál es? Ir corrigiendo. ¿Qué haces en la sala de fitness? ¿Cuál es el trabajo? Pues depende. Hay lo más fácil que es ir paseando y que toda la sala esté ordenada, Vale, pero después hay un trasfondo de socialización, de corrección, de educación, de decir, mira, sé que estás entrenando esto, sé que para ti este tipo de entreno te va genial, pero hazme caso por esto, por esto, por esto, porque yo tiraría para otro tipo de entreno. Al final estamos educando a la gente y tú muchas veces en sala lo único que hacemos es descansar de las actividades dirigidas y eso no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos para que se vea que hacemos algo? Coger las pesas y ordenarlas. Y eso tampoco puede ser. O sea, el técnico de fitness ya no existe. Existe el coach de la sala de fitness. lo Y que el, comentabas, ¿no? y el coach de la sala de fitness es un asesor que puede asesorar a una persona que lleva un día, 2 días, 20 años, 10 años, lo que sea. Porque la concepción de que hagas lo que hagas, pero cada semana tienes que estar progresando, porque en el momento que no estés progresando, tu cuerpo se estanca, eso aún no está. O sea, tú te puedes ver, tú te plantas en la sala de fitness y hay la persona que lleva 30 años haciendo la misma planificación. Entonces, esa persona se ha pasado 30 años estimulando de la misma manera a su cuerpo. ¿Dónde hay progreso? No hay progreso. Claro. Entonces, Como mucho subir el peso, ¿no? De esto, pero vamos. y ya está. Entonces, tienes que hacer un trabajo de educación que no te han pedido, porque eres tú quien va y les dices, hey, ¿qué tal? Buenas, mira, he visto que haces eso. Entonces, invades su espacio, porque hay gente que sí que te lo acepta, pero hay gente que dice, ¿quién eres tú para decirme eso? Soy el técnico de sala, Claro, tengo unos conocimientos, he detectado esto, quiero ayudarte, pero nadie te ha pedido la ayuda. Que muchas veces cuando ayudas, la ayuda es bien recibida. Pero claro, pasar esa línea de espacio vital también cuesta. entiendo que la mayoría de veces es bien recibida, ¿no? En la mayoría de Es veces, que si no, vale. o sea, te ven, eres la persona y es,
también como les hables, ¿eh? Si es hola, buen día, perdona que te moleste, mira, he detectado esto, no sé qué, no sé cuántos. Si no es, abre las rodillas que estás para adentro y vas mal. También Claro, sí. es, es esa, ese La parte de saber. psicología, ¿no? Que decíamos. Sí, claro. También tienes que saber cómo entrar a la gente, de qué manera. Y bueno, al final es intentar ayudar al máximo de gente para fidelizarlos y que sean mejores, que no se vayan Claro, y que tengan esa necesidad de que, vale, Lidia es un referente en sala de fines porque me ayuda, porque sabe de lo que habla, porque. qué bueno. Es súper interesante y hemos visto una parte también que no se ve, ¿no? Normalmente en eso, en trabajadores del deporte, que, jolín, que es muy interesante y muy físico también. ¿Tú te has planteado, Lidia, alguna vez entrar en tema de educación? Es decir, el ser profesora de educación física o algo de esto. Bueno, a ver, es que mucha gente me ha dicho, haz el máster de profe y entra para profe. Otro máster. Sí, pero es que No, no claro, puedes entrar sin el máster. antes era el CAP. El CAP eran 6 meses y entonces entrabas de profe. Ahora es un máster, porque antes era la licenciatura y el CAP. Ahora son grados, grados más másters. Vale, Entonces tienes que hacer el máster, que antes era de 2 años y ahora es de 1 año, ha bajado. Pero es que yo no me veo. Y mira que soy muy didáctica, que me gusta reeducar, pero no en un centro escolar. Yo creo que la mentalidad esa de la educación única y exclusivamente se hace desde las escuelas, sí que es verdad, porque la etapa escolar es muy larga, los niños son más moldeables y puedes incidir en más cosas, pero es que desde un centro deportivo, desde cualquier sitio, puedes educar, puedes reeducar y puedes aportar algo. Y yo creo que mi sitio de educación, mi sitio de moldear a la gente para que sean mejores, es en un centro deportivo. Que qué económicamente, bueno. establemente, en nivel de conciliación, sería, sería mucho mejor, sí. Pero es que al final es vocación. Claro, tú lo tienes Y claro, qué bueno. Mm. sí, y yo creo que desde un centro deportivo puedes reeducar a mucha gente y educar a mucha gente que lo necesita más que los niños que están en el cole. Porque ya no necesito estudiar más, ya no necesito saber nada más, porque sé de todo y de todo sé mucho y de mucho sé mucho más de lo que tú sabes. Entonces esa gente muchas veces se da la hostia, se frustra y dices, no, tranqui, mira, yo te ayudo, vamos a ir trabajando, vamos a ir. Y los ves que el agradecimiento, el progreso y el conseguir el éxito, a mí me crea mucha más satisfacción que el poder enseñar a un niño de 10, de 12 años, que ya de por sí está predispuesto, aunque sea obligado porque tiene que pasar por ahí. Al final es vocación y hay gente que sí, que en un cole pues sirve. Yo creo que no. Y mira que mucha gente me ha dicho, familiares, amigos, ¿por qué no haces el máster? Es que no quiero. Yo- Qué mi, bueno. mi sitio Mm. es este. ¿Por qué? Porque creo que. Y la función que desempeñaría en un cole a la que estoy realizando ahora sería muy similar. Ya te digo, soy muy didáctica. Creo que si le explicas a la gente el por qué hace eso, lo va a razonar. Si lo razona, lo va a entender y procesar mejor. Y, y va a poder variar y que la calidad del entreno va a ser mejor. Y eso se enseña en el cole, en otras cosas, pero es lo mismo. Si un niño razona, Sí. va a poder asimilar mejor las cosas. Pero mi sitio es aquí. Claro, y es lo que tú dices, que al final la gente que está en un gimnasio está porque quiere. Entonces,
es mucho más agradecida, ¿no? Que un niño que está en el colegio porque tiene que estar y no va a valorar el trabajo de ese profesor. Y que la edad del pavo es De... muy complicada. Sí, mejor evitarla, ¿no? La edad del pavo Alguno te es... llegará, ¿no? También, ¿o que algún niño, algún chaval. Sí, pero la premisa en las salas de fitness es que menores de 14 no pueden acceder. Entre 14 y 16 solo es cardio, entonces es mucho más fácil porque los envías ahí. Y después ya están en esa fase 16-18, que ya, bueno, es la última etapa de la adolescencia, que ya puedes empezar a hablarles un poco más, que no te dicen, ¿dónde has ido? No sé. ¿Qué has hecho? Algo. ¿Por qué lo has hecho? No te diré. Puedes, Ya, puedes dialogar un poco puedes más, ¿no? dialogar un poquito más, te lo agradecen un poco más, y después empiezan esa etapa de la juventud que ya razonan. Qué bueno. Pues, Lidia, creo que hemos tocado un montón de temas, tanto de laboral como de estudios. Creo que ha quedado genial. ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres comentar algo que... Sí, a mí me gustaría comentar una cosita. Sí. En el cole llega un momento que te hacen decidir qué quieres ser. Llega primero de bachillerato, bueno, no, cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO te dicen, mira, tienes la opción de hacer bachillerato FP. ¿Cuántos años tienes ahí? 16. Mm. ¿Tú sabes lo que querías hacer o lo que querías ser con 16 años? No, pero te lo hacen decidir ahí. En un momento que las hormonas están súper disparadas. Que o estás muy centrado en lo que quieres ser, cómo quieres ser, pero eso es un 1%. Entonces, en la sociedad de aquí, Cataluña, España, el miedo al fracaso no te hace aprender de ello. O sea, el fracaso se ve como algo negativo. O el cambiar de opinión, hoy quiero ser esto, lo pruebo, no me gusta, cambio de carrera o cambio de formación, eso se ve como algo que has fracasado. Y no, es yo quiero ser profe, lo pruebo, no me gusta. Yo quiero estudiar periodismo, lo pruebo, me gusta, vale. Quiero ser abogado, lo pruebo, no me gusta. Sí que, a ver, hay un momento que dices, espabila y decídete. Pero me Sí. refiero que con 16 años nos hacen decidir cosas que sí que las tenemos que decidir en ese momento, porque por etapa formativa nos toca, pero no hay que cerrar puertas, no hay que tener miedo al fracaso. Si yo pruebo una licenciatura y por lo que sea no me gusta y veo que seré mejor haciendo otra carrera, el miedo al cambio no tiene que ser un miedo. Tiene que ser, lo he probado, lo he intentado, no me ha gustado, voy a hacer esto. Por esto, por esto, por esto. Siempre razonando y siempre haciendo una etapa de reflexión. Mm. Voy a he estudiado tal y voy a abrir mi gimnasio o voy a abrir mi centro de... Y ese gimnasio fracasa. Pero del fracaso se aprende. ¿Vale? Que en el momento que fracasa y se va a pique, eh, pasas una época que dices, ostras, De duelo, sí, de sí, es duelo. normal. Pero en nuestra sociedad hay unos prejuicios que en otras Mm. sociedades no están. Por ejemplo, en América, cuando tú intentas hacer algo y fracasas, no lo ven como algo negativo. Lo has intentado, ha salido bien, no ha salido bien, pero lo has intentado. Y de ahí vas a salir con unos valores, con unas aportaciones que te van a poder ayudar para ser mejor la próxima vez. Y creo que en etapas muy jóvenes esto no nos lo explican. Entonces siempre vivimos con un miedo que es innecesario, porque a veces no es que seas el más valiente o que lo tengas todo claro, es que tienes 16 años y con 16 Mm. años hay demasiada información que se tiene que procesar, estás en un punto evolutivo que, que dices, a ver, Estudiar es lo último. Sí. claro, No lo pero tienes claro. claro, y aunque seas una persona que dices, es que quiero estudiar, vale, pero ¿qué estudias? Hoy en día hay tantas
tantas carreras, tantas opciones, que si licenciatura, FP, que si no sé qué. Ostras, hay mucha información. Y si yo escojo esto y mañana veo que no, ¿por qué lo tengo que terminar? Si yo digo, quiero ser abogada, estudio derecho, y si dentro de la carrera veo que no es lo mío, ¿por qué no me puedo ir a periodismo o no me puedo ir a otro sitio? Y eso en esta sociedad está muy mal visto. Tienes que con 16 años decir, quiero hacer bachillerato de ciencias, quiero estudiar medicina y quiero conseguir una plaza en la Vall d'Hebron. Esto es imposible con 16 años. Esto lo único que Sí. genera es ansiedad, miedos a unas personas que solo tienen 16 años y que tienen toda una vida por delante. Y Es muy, muy buen apunte, Lidia. De hecho, de esto también vamos a hacer un debate que estoy preparando y si quieres te invitaré. Porque hay varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que acabas de comentar del decidir en ese momento, ¿no? Que no tampoco piensas en lo que te va a suponer el decidir. No sabes, claro, no sabes, es decir, me gusta, yo que sé, los ordenadores, pues tiro por informática, pero a lo mejor no estás pensando, bueno, pero es que eso me va a dar una salida, o me va a hacer que trabaje de esta manera que quizás no me gusta, etcétera, y sino a que estás veces forzado. en mi época nos hacían un test psicotécnico para ver las capacidades o qué era buena yo o qué era más mala para poder decidir lo que estudiar. Y yo qué sé, Sí, eso. ¿sabes? Mm, a mí Pero es la sí, educación, porque Lidia, ahora te cuento. yo qué sé, si a mí ese test psicotécnico, por lo que sea, a ver, que son textos que, que detrás son textos pues que sí que nos ayudan, pero nos ayudan. Te No puede nos, orientar y luego tú claro, ya. no es un test psicotécnico te tiene que ayudar a buscar la orientación en una fase que estás súper perdido, pero nunca te tiene que encasillar que sí o sí tienes que hacer eso. Porque si realmente a ti, por lo que sea, te sale, eres súper buena en Bellas Artes y te vas a la carrera de Historia del Arte y ves que es un tostón, no te gusta, no te aporta, ¿qué vas a hacer? ¿Terminarla? Porque antes se enseñaba en lo que se empieza se termina. Ya, ¿Eh? Y si no lo terminas, es porque eres un pago. Y así el fracaso escolar subió. sí, No, sí, totalmente. a mí me De gusta... hecho, sí, sí. No, no, Didi. No, que es como en la educación, ahora cuenta tú, Lidia. No, lo que en la educación, por ejemplo, a mí me sorprende que a lo mejor tenemos un niño que es un crack en tecnología, ¿no? Pero le cuesta sociales, ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Pues el refuerzo se le mete en ciencias sociales, en lugar de lo que es un máquina, reforcemos esa actitud que tiene, ¿no? Ese talento innato. Pues, O, es mucha, decir, o muchas veces dices, sí, eres muy bueno en tecnología, pero ya lo eres. Pero mira, has cateado sociales. Y al final lo que tienes que hacer es, oye, eres un cateto en sociales, yo te voy a ayudar en sociales, pero sin quitar tiempo a ese refuerzo para ser mejor en tecnología. Al final, hay que reforzar de lo que eres bueno y de lo que no eres tan bueno. correcto. Porque hay que ser equitativo. Y a ver, que estoy hablando en la teoría de un mundo feliz, Mm, porque los profesores intentan hacerlo de la mejor manera, mm. hacen un trabajo que creo que no está realmente valorizado, que siempre se les tira piedras y al final quien educa son los padres y quien forman son los profesores. Y no hay un trabajo en equipo, pero eso es otro tema. Sí. De hecho, ahora pondré un vídeo por aquí de las profesiones más soñadas que hicimos el otro día un debate y justo salió eso, que entre ellas estaba profesor y maestro y hablamos de esto, de que al final los profesores pueden marcar una vida, porque depende del trato que hagan a X niños, pueden marcar la vida de Mm. esos niños. Entonces es un trabajo con una responsabilidad muy alta
que no está valorado. Pero la formación y la enseñanza no es unidireccional, es bidireccional, porque también, o sea, la tarea que se hace en el cole tiene que reforzarse en casa, y la tarea que se hace en casa se tiene que reforzar en el cole. Y a veces ves muchos padres que dices, en el cole te lo enseñarán, no. O ya lo terminarás en el cole, no. O sea, si enseñamos a leer en el cole, en casa se refuerza. Y si en casa se enseña que tienes que decir gracias, por favor, buen día y todo, en el cole se refuerza. Es una enseñanza bidireccional. Y la orientación al mundo laboral es una enseñanza bidireccional. Desde casa, porque quieren lo mejor para ti, porque te conocen, porque no sé qué, y en el cole también. Pero al final quien vas a decidir va a ser la persona. Mm. Y con 16 años no sabes ni de qué color te vas a pintar el pelo. Totalmente. De hecho, Entonces, En Alemania es peor. Que me corrijan si no en los comentarios, pero en Alemania creo que eliges, bueno, te encarrilan ya mucho más joven, es decir, siendo un niño, ¿eh? Ya te dicen si eres apto o no apto con, nada, 3 años o 4 años. sí, pero yo ahora veo los 15 años de ahora y los 15 años míos. Yo con 15 años me comía los mocos y ahora con 15 años están súper avanzados. Sí. Mm. Pero no deja de ser 15 años. Ya está. Sí, o sea, son 15 años. Evolutivamente están en un momento que es que el mundo va contra ellos. Hormonalmente es que tú no me entiendes. ¿Cómo vas a elegir algo? Yo me las sé todas, sí, sí. Yo sé de todo y de todo sé mucho. En casa me odian y quiero irme de casa porque no me comprenden. Eso lo hemos pasado todos. Y ahí tienes que decidir tu futuro. Es imposible. ¿Tú qué Pero propondrías, Lidia? ¿Tendrías algún plan o alguna historia mira, pensado? en el cole nos enseñan mates, nos enseñan eh, lengua, nos enseñan naturales, pero no nos enseñan cómo gestionar según qué situaciones. La gestión de según qué situaciones, sea ansiedad, sea depresión, sea enfrentarme al mundo laboral, sería algo que podría ser una asignatura muy formativa. Poner vídeos de este canal, por ejemplo, les podría servir. Por Fuera coñas, ejemplo, ¿no? Sí, sí. lo que hacían en mi cole era algo así. Antiguos alumnos que están en el mundo Ah, qué bueno. laboral venían y nos explicaban su experiencia. Entonces, yo eso lo veía como algo que Mm, dices, bien, pero también tiene que haber una parte de la familia de apoyo, claro. que Sí, que digas, encima no presionen, ¿no? Tienes que estudiar una carrera. Porque hay ¿cuántas? muchas familias que pasa eso, ¿eh? El padre es Mm, abogado, el abuelo es abogado, la hermana es abogada, ¿qué tienes que ser tú? Abogado. ¿Por qué? Si yo quiero ser periodista o quiero ser lo que sea. Entonces, todo esto se tendría que dejar ya de lado. El miedo al fracaso, la herencia familiar, mmm, al final nacemos y morimos solos, ¿no? Pues en el mundo laboral, al final, cuando vas a una entrevista, ¿quién está ahí delante? Estás tú y el entrevistador. No está tu padre, no está el maestro, no está fulanito, estás tú. Y si te cogen en ese trabajo, el mundo lo va a concebir como un éxito, llevando a los extremos, ¿eh? Y mm. si no te cogen, algo habrás hecho, algo estará mal. Sí. Pues qué Mm, mejor que escoger una profesión que yo quiera y estudiar algo claro. que yo quiero. Exacto, y te puedes dar cuenta con el tiempo, exacto. Empezar, a lo mejor empiezas magisterio, pero ves que dices, educaré a mi hijo, pero no quiero educar al de los demás. Pues Yo, por deja ejemplo, magisterio o etcétera. hice el grado profesional de música en especialización de Ujú. piano. ¿Qué tiene que ver con INEF? No tiene nada que ver. Pero yo lo hice, terminé el grado medio y luego decidí
que no quería seguir con el grado superior. ¿Lo hiciste antes Lo del hice a INEF? la vez, lo hice a la vez, A la vez. a la vez. Pero Muy bien. porque era algo que me aportaba, que me gustaba. ¿Hubiese podido seguir con INEF? Sí, de hecho lo terminé, pero esa es una opción. Hubiese podido dejarlo y no hubiese Claro. sido un fracaso. Hubiese podido seguir con el superior. No lo hice y no es un fracaso. Son experiencias que te ayudan a encarrilar tu futuro. Yo me Y el siento... piano lo sabes tocar, ¿no? Eso ya te lo has Sí, llevado. ya Claro, claro. está. Mm, Es, es información, es enriquecimiento, es otro punto de vista. Cuando preparas coreografías o cuando montas clases con un soporte musical, pues intentas conectar otras cosas que no que sean claro. grandes hits, o eres más empática con un tipo de población que otro. Es información. Eso del saber no ocupa lugar es una verdad. Mm. Pero no concebir el cambio de orientación a nivel formativo como un fracaso, porque mucha gente no cambia de carrera o no intenta buscar lo que le gusta por miedo al fracaso. Y, y no es una opción. A veces hay que fracasar para ver los errores y encarrilarte. Qué bueno. Muy, muy, muy buena. Muy bueno lo que acabas de decir ahora, de comentar, porque es que es así. Y el tema del fracaso, lo que comentaba, si montas una empresa y fallas, es que ya lo sabía o estaba claro, y si funciona, Si pues mira qué funciona, crack. si funciona, todo el mundo te aplaude y Mm, tienes gente alrededor. Dime una persona que haya fracasado y que tenga todo el mundo alrededor. Está solo. sí. Está solo, con Mm, su dolor, con su pena, con su arruinamiento de ese económico. Dices, ¿dónde están los amigos? No encuentras a ninguno. En mm. cambio, si eso funciona, tienes a Lleno. 4.000, eres Mm. el mejor. No, era la misma persona. Sí, Lo que, y es porque se ve, eso también lo hace un poco la sociedad y todo, ¿no? Es decir, cuando alguien consigue algo, se maximiza por todos lados, sale por todos lados, pero si fracasa, no tanto. Y por ejemplo, Steve Jobs fracasó con un montón de proyectos. Bill Gates con un montón de proyectos. Pero claro, solo parece Microsoft, Apple. No, no. Detrás hay muchos fracasos que le han dado ese conocimiento y esa experiencia a llegar en su quinto, en su 25.º, lo que sea, proyecto, dar pero, en la pero tecla. estamos en lo mismo de siempre. ¿Tú crees que tendrás la estrella esa fugaz, recién salido de la academia, de la carrera, y vas a crear un Microsoft? No, es imposible. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo, necesitas experiencias, Mm, necesitas de fracasos y de éxitos. Y en esta sociedad es, tú tienes que salir, no tienes que fracasar, tienes que conseguirlo todo y te tienes que lograr una experiencia que con 20 años no tienes. ¿Qué me estás diciendo? Si tengo 18 años. total. Sí, sí, sí. Si No, recién acabo de salir del cole y en el cole te protegen mucho, que es lo y te guían mucho, pero después la carrera, termino la carrera y voy a ser el más exitoso del mundo. Si no he conocido el fracaso, si no he conocido el éxito, si no sé qué, se necesita tiempo. mm, Y eso no se explica. Y entonces te encuentras a gente que está súper rayada, que está súper quemada, que no valora su trabajo y que dices, pues para sí me tiro las vías del tren. sí, 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 es verdad que es un problema y cada vez hay más. Añadido a eso, el tema de los psicólogos cada vez son más necesarios por la exposición que tenemos en temas de redes sociales y bueno, por cómo está el mundo. Y ya no hay el estigma ese de es que está loco porque va al psicólogo, ¿no? De hecho, es algo que deberíamos. Yo creo que sería bueno que algo, igual que vas a. Este ejemplo lo puso Arnau en un debate y es cierto. Igual que vas al dentista para hacerte una revisión, no quiere decir que tengas malos dientes, el psicólogo igual podrías ir a hacer para simplemente como un control porque no quiero llegar a estar mal, ¿Sabes qué ¿sabes? pasa? Que tú cuando haces la reflexión, yo no necesito psicólogo, es porque te pasa algo.
No lo sabes, te Algo pasa dentro algo. de tú te está diciendo, no necesitas Sí. ya. Pero la gente que ha hecho la reflexión, ¿necesito un psicólogo? ¿Necesito ayuda? Esa persona sí que al final lo consigue. El, el obviar un problema, todo el mundo puede obviarlo. Reconocer que hay un problema, reconocer que necesitas ayuda, a día de hoy ya no tanto, pero antes era un tabú. Mm, Pues con esto pasa lo mismo. Cada vez hay jóvenes con más depresión, más ansiedad. Si lo sabemos y sabemos que es necesaria la ayuda de un psicólogo, ¿por qué no crear una materia dentro del calendario lectivo de cómo gestionar la ansiedad, la depresión, situaciones que en una etapa evolutiva nos genera dudas? Todo esto se tendría que... mm. Un orientador, alguien que te oriente, ¿no? Temas de sexualidad, Mm. ¿por qué esto? Economía, economía, que sale que la primera nómina no sabes ni por dónde empezar con los números. ¿Y Realmente, eso es. Mm. por qué esto en el calendario lectivo no se hace? Dentro de una tutoría, ¿eh? No, no hace falta, porque ahora las tutorías existen. ¿Por qué no se debate esto en una tutoría? No interesa, ¿no? No, no sé si no interesa o realmente aún es un aspecto tabú, porque yo creo que dentro de las escuelas sí que han hecho esta reflexión, pero a veces la solución no está en mano de las escuelas, sino que está un poco más arriba y es más arriba donde no interesa. Porque yo soy, Exacto. y yo pongo la mano y el brazo que esto en las escuelas se han dado cuenta, que se necesita hablar de depresión, de ansiedad, de temas de la vida laboral. Y no se habla, no porque ellos no quieran o no puedan, sino porque desde más arriba les dicen, esto es lo que hay, esto es lo que se enseña y no vamos a salir de aquí. Claro, te tienes Dicho, que ceñir a lo que hay, al programa que hay educativo y sí, listo. dicho mal y rápido, ¿eh? Pero yo creo que no es tanto el profesor que no quiere tratar ese tema, sino que ya es desde más arriba. Porque esto seguro que los Mm. profes y las escuelas se han dado cuenta. Sí, por ejemplo, el otro día Marcos, un estudiante de ingeniería informática, nos comentó que lo que es economía sí que algo residual se empieza a dar en lo que es en la educación secundaria más bien, o instituto, pero sobre todo educación secundaria, algo se empieza a dar. Y sexualidad entiendo que dentro, por ejemplo, de ciencias naturales, algo también, algo, pero no como se debería. Es Es que decir, saber esa, los riesgos que hay, pues, de enfermedades, de embarazo, de todo, ¿no? De un poco, saber un poco todo lo que conlleva, igual que la economía. Saber leer una nómina o administrar tu dinero. mira, yo te haré una reflexión que la profesora de mi hijo ¿Mm? nos hizo al padre de mi hijo y a mí en una reunión. Em, aprender mates, aprender lengua, aprender ciencias naturales, mejor o peor lo van a aprender, lo van a poder aprender toda su vida. Pero aprender a ser personas, o estás en ese momento de esa etapa evolutiva, ¿eh? O estás ¿Mm? en ese momento, o si el tren ha pasado, la bola se va haciendo más grande y más incontrolable. Entonces, hay que aprender a que primero es necesario que los niños sean personas, que sepan gestionar sus emociones, que sepan gestionar que les va a venir una presión del mundo laboral y que van a estar solos antes que saber, que también es importante, ¿eh? Que saber cuál es 2 más 2. Porque 2 más 2 lo puedo aprender con 2, con 3 o con 4 años. Que no quiero desvalorizar La educación actual, la ¿no? educación, Pero sí, de sí, mates o de naturales, pero, sabemos por dónde va, sí, sí. Mm. pero que el ser persona a veces no se trabaja tanto como una materia como puede ser lengua, tecnología y tal. Y en una edad de 4 a 16 o estás ahí en ese momento o la pelota se va haciendo peor. Claro. Sí, como dicen, ¿no? Cuanto mayor es el niño, mayor es el problema, ¿no? Exacto. Es Pero es así. que es real. Mm. Entonces,
te encuentras con un chico o una chica de 16 años que tienen una ansiedad como una persona que tiene 35, que dices, "Ch, que calma, que la vida es muy larga". Claro, ¿Por que ahora no qué? tienes casa, no tienes hipoteca, no Claro, tienes porque responsabilidades. no les han enseñado a gestionar el fracaso como una oportunidad, sino como una amenaza. Entonces, esto creo que también se tendría que trabajar. Totalmente. Sí, porque al final lo que es digamos, el poder mental, ¿no? O la capacidad que tengas mental es lo que te va a llevar por la vida, porque fracasos vas a tener, victorias y éxitos vas a tener, pero todo depende de cómo lo afrontes. Tendrás que saber afrontar Claro. tanto el fracaso como el éxito, ni venirte muy arriba ni venirte muy abajo, siempre con un equilibrio. ¿Por qué gestionar lo que no puedes gestionar? O sea, yo gestionaré lo que esté en mi mano, porque si no, en mi mente he construido 4 introducciones, 8 nudos y 16 desenlaces, que quizás ni uno de los 3 van a suceder. Entonces, aprender a gestionar lo que uno puede gestionar. Muy bueno. Y entonces, si yo entro en una carrera con unas expectativas, pruebo, lo doy todo, ¿eh? No es eso de, mira, voy a probar, no, no. Yo quería hacer esta carrera, lo doy todo, doy todas mis capacidades, pero al final veo que no es eso, que yo quiero No es lo mío, estudiar. ¿no? Claro, ¿por qué no el cambio? ¿Por qué no es una oportunidad el cambio, sino un fracaso? Si yo puedo ser un crack en la siguiente carrera y ser mi vocación. Y es lo que quería comentar, porque es que a veces no se entiende como Mm. el fracaso una oportunidad, sino como que has fracasado algo súper negativo. Está muy bien, Lidia, este final que has puesto, lo que has comentado, me parece brutal. Y es lo que dices, que al final el que ha fracasado lo ha intentado. Es decir, el que está en su casa viendo la tele probablemente no fracase o no tenga un fracaso. El que ha montado una empresa y tal puede fracasar. Bueno, lo ha intentado, le ha echado un par y lo ha intentado. ¿Que funciona? Bien. Pero es que aunque funcione, a los 10 años puede fracasar y puede irse a Claro. pique. Pues bueno, ahí tendrás tú, la capacidad de saber ponerte de pie de nuevo y salir adelante. Y otra cosa muy importante es que por muchos estudios que uno tenga, si no tienes actitud, tú pones a dos personas. Mm. Una persona con mucha titulación y una persona que no tiene ni una titulación. Pero si la persona que no tiene titulación tiene actitud, esa persona va a poder estudiar, hacerlo bien, va a poder aprender. Cuando salga al mundo laboral va a poder desenvolverse. Una persona que sabe que lo ha estudiado todo y que de todo sabe todo, pero no tiene actitud, no, no va a poder progresar. La actitud es súper importante porque es la que me ayuda a poder ser mejor cada día. Y es una tontería, ¿eh? A veces lo Correcto. dices y dices, no, pero si yo tengo actitud y lo ves sentado en una silla. Pero tengo INEF, tengo la Biblia en verso y tengo no sé cuántas titulaciones anexas. Y una persona que no tiene nada, como no tiene nada y ya es consciente, pero tiene actitud, ya ves que no para, que está haciendo esto, está hablando con el otro, está ayudando al siguiente. Esa persona, de aquí a unos años vamos a ver si tiene o no tiene. Totalmente, la actitud multiplica, ¿no? Como se Sí. dice, la actitud multiplica y es verdad, ¿eh? Al final, tú si tienes actitud, lo que comentas, puedes adquirir conocimientos, adquirir experiencia, todo más rápido, porque además si te gusta y demás, con la actitud puedes hacer de todo. Ahora, si Y pasas... tienes más capacidad de, de escuchar a la gente. La gente Mm. que tiene muchas titulaciones, y estoy extrapolando a los extremos, ¿eh? Hay gente de todo y de todo hay muchos caracteres y no todo el mundo es igual. No vamos a ser súper extremistas. Simplemente digo que hay gente que no tiene actitud y que por mucha titulación que tenga, si no tiene actitud, no tiene capacidad de escucha, no tiene capacidad de comprensión y siempre le va a costar más avanzar. Una persona que no tiene, pongo el ejemplo,
que no tiene titulaciones, pero tiene ganas, tiene actitud, pone esfuerzo, miremoslo dentro de unos años, si esa persona con ese esfuerzo, con esa actitud, no ha conseguido más que una persona que se pensaba que lo tenía todo y por eso se ha parado. Totalmente. Claro, es que al final no te puedes confiar por tener X titulaciones que ayudan, obvio que ayudan, pero está la mejora diaria, ¿no? El mejorar cada El día, el intentar progreso, ser mejor. el progreso. Exacto. Sí, sí, totalmente. Pues Lidia, con este apunte nos quedamos, que me parece brutal. Y nada, ¿no quieres añadir nada más? No, porque después ya entraríamos en otro debate. Sí que es cierto que hay unas carreras donde el género es más masculino y en otras carreras el género es más femenino. Eso tampoco tiene que aturarte, ¿sabes? O sea, en mi Sí, sector que hay, detenerte, ¿no? El hecho sí, de... en mi sector hay más chicos que chicas y, por ejemplo, en otros sectores como enfermería hay más chicas que chicos. Porque un chico no puede ser enfermero y porque una chica no puede no puede estudiar INEF. Creo que esto es otro debate mucho más extenso, Sí. pero sí que me gustaría algún día hablarlo porque no es únicamente en mi profesión, sino que hay muchas, no es únicamente un tema de chicas, que solo nos pasa a las chicas, porque a veces, y más actualmente, estamos con la vista enfocada al feminismo, pero también yo creo que es una cosa más de igualdad, que no hay más chicas que chicos o menos chicos que chicas. Al final es, a mí me gusta ser enfermero, voy a ser enfermero. Aunque Pero en ese haya, sentido, Lidia, perdona, ¿eh? ¿Tú crees que puede ser, pregunta, ¿eh? Puede ser por tema de gustos? Es decir, que el tema del deporte haya más chicos porque quizás les interesa más tirar por ese camino, les gusta más. Y, por ejemplo, enfermeras sean más chicas, o medicina y demás. ¿O por qué crees que es lo yo que creo puede ser? que, yo creo que son distintos factores y aquí se me puede corregir porque es opinión personal única y exclusivamente. Sí, Primera sin problema. es por herencia, por herencia. Cuando años atrás decías, quiero hacer INEF, eras una chica y decía, ¿qué vas a hacer INEF? O quiero ser enfermero, ¿qué vas a hacer el enfermero? No había referentes femeninos o referentes masculinos en según qué profesiones. Y eso en la sociedad, cuando hay alguien que va contra de la manada, pues es el raro, tanto sea en enfermería como sea en lo que sea. Yo creo que hay una herencia de la sociedad que nos ha hecho que ver chicos enfermeros sea tabú y en otras profesiones como la mía, si ves a una chica, pues hace años atrás era algo que dices, no puede ser. Entonces yo creo que una cosa es esta y la otra es pues que quieras o no a los chicos y a las chicas, por norma general no nos gusta lo mismo. Pero Claro. claro, a la que empiezas en este tema, empezamos con los que si eres muy feminista, que si eres muy no sé qué. Y yo quiero incidir es que al final somos personas. Mm, No somos persona chica, persona chico, persona lo que quiera ser. Al final somos personas que tenemos unas necesidades, que queremos estudiar algo y que queremos llegar a ser algo. No porque mm. en una carrera haya más chicos que chicas o en una carrera haya más chicas que chicos, yo voy a dejar de no ser o de ser lo que quiero ser. Claro, sí, que eso no debería de condicionar, que sí que creo que está cambiando, ¿no? Yo creo que Sí, poco a poco va cambiando, pero sí que no debería de condicionar, que quieres chica y quieres estudiar deporte y todos son chicos, oye, pues mira, pues sin pero aún problema. es algo muy reciente. Hmm, ¿Que está cambiando? Sí, Poquito a poco, pero... pero en nuestra generación aún estaba muy presente. hmm, Entonces, no es algo de hace 4000 años,
es algo que aún está. Y Sí, más sí, a no hace día, tanto. y más a día de hoy con los debates de género y, y que en la sociedad a la mínima que dices algo que esté un poquito fuera de la opinión, ya te vas a los extremos. Ya, Y no me gustaría que el día de mañana me encontrara con un chico que me dice, no quiero estudiar tal porque es una carrera más de chicas o que el tanto por ciento es más de chicas. ¿Tú quieres ser esto? Sé eso. Ya está. claro, sí, sí. O una chica que quiere ser eso, pero el tanto por ciento de chicos el tanto por ciento de chicas es menor que chicos. ¿Tú quieres ser eso? ¿Tú quieres estudiar eso? Sé eso. Que no te condicione nada. Porque estamos en lo mismo. Al final, vas a estar tú solo delante del mundo laboral. Mm. Y vas a estar 8 horas diarias o 9 en desempleo, así que totalmente, Claro, te lo vas a comer tú. ¿para qué amargarte? Pues si yo soy feliz desempeñando este puesto de trabajo y tengo que estudiar eso, pues no. Adelante. Y es algo muy lógico, pero es que a día de hoy este tema hay tantas aportaciones y estamos tan sensibles con este tema y queremos ser tan políticamente correctos con este tema que al final hay cosas tan lógicas que nos pasan por alto. Y no tenemos que dejar de pensar que tienes que escoger en una edad donde Complicada, complicada. sí. Mm. Y a Pues veces, haremos un debate, Lidia, y vale, vendrás detrás. Sí, sí. ya veremos. No, el que ibas a decir a veces que. Pues que a veces te cogen una situación que no sabes ni lo que eres tú, como para saber si escoger algo. Es que es Que al una edad. final va a determinar tu vida, porque lo que decimos, vas a estar 9 horas diarias o 8 en ese empleo. O sea que ya puedes elegir bien. Sí, sí. Pero que si te tiras atrás porque ves que no es lo tuyo, oye, mejor darse cuenta a tiempo. Una retirada a tiempo es una victoria. Eso es así. Sí, pero en el mundo Mm, laboral y en los estudios es algo que no se ve bien. mm. No puede ser, ¿no? Mira, un amigo mío ahora, voy a poner el caso de él, estaba en Londres, funcionario en Londres, y trabajaba en la Hacienda de Londres, es decir, en la Hacienda funcionario de Londres llevaba años y decidió, estaba ya cansado, no era lo suyo, dejó por completo el trabajo y se ha ido ahora está en África, mm, mirando qué hacer, más o menos tiene claro lo que va a hacer, pero ojo, ha dejado un funcionariado en Londres. Claro, mucha gente puede decir, pero estás loco o tal. Estaba cansado, iba a estar 50 años más que le quedan o 30 años o 40 en ese puesto de trabajo si estaba cansado. O más que cansado, no le gustaba, no le llenaba. Cambio. Y vendrá en un futuro, pero es un caso también que mucha gente lo puede ver como un fracaso, pero no, él llegó a eso, estuvo en ese sitio que no le fue fácil llegar, pero dijo que no era lo suyo para estar 30 años más, lo deja a tiempo. Es que al final a veces ponen ranking de las 5 carreras mejor pagadas. Vale, muy bien. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5. No me aporta nada, ninguna de estas 5. Voy a estudiar una de esas 5 solo porque si cuando salgo de esa carrera encuentro un trabajo bueno, voy a conseguir hipotéticamente ganar eso. ¿No es más fácil escoger una carrera que a mí me llene, me aporte? Y ya después, si no encuentro nada como me aporta, puedo crear mi empresa o puedo hacer 1000 cosas. Pero si algo me aporta, voy a rendir el máximo y voy a ser mejor que si solamente me fijo en que es una de las que forman el ranking de las 5 mejor pagadas. Esto lo hemos visto. Sí. Pero sí que al final es lo que comentas. En esas tendrán mucha más competencia. Y como en esas hay alguien que sí que realmente entre porque le gusta y demás, va a comerse al resto. Pues en esto pasa igual. Si a ti no está en ese top 5 pero te gusta estudiar X y te gusta y lo vas a dar todo, probablemente llegará más lejos dando todo en esa que no estando ahí pasando el tiempo en una de esas top 5 por ejemplo. La Claro. actitud que decíamos, la actitud. Mm, Al final todo es mucho más simple de lo que se pinta. sí,
De las películas que nos hacemos, ¿no? Los easy, ¿no? Que easy, Sí, hago esto, easy, y luego la mitad de cosas no pasan. Pero que sí, te sí. guste, que tengas actitud, que tengas ganas, que no pises al contrario y que te llenes de experiencias de gente que ha estado en esa profesión. Ya está. Sí, no tiene más. Realmente ese sería el resumen. Tal cual. Sí, sí. Pues bueno, Lidia, si no quieres añadir nada más, nos hemos ido a casi las 2 horas, la entrevista más larga de momento Dos en zona de horas. trabajo. Sí, sí, pero creo que ha sido muy, muy productiva. Me ha gustado, porque hemos tratado tema educación, tema laboral, tema tuyo del deporte. O sea, Pues ha me estado alegro genial. muchísimo. Todo ha estado bien, ¿no? Sí, Pues nada. Pues bueno, Lidia, te agradezco que has estado aquí con nosotros, que has aportado tu granito de arena, toda tu experiencia, toda tu... que un no es corta. placer. Y nada, ya veremos a ver si... cuándo hacemos el debate. A ver, ya lo ¿Vale? planeamos. Pues nada, muchísimas gracias. Venga, que vaya Hasta bien. luego. Chao. Adiós. Chao.